Mi querido Jesús Escobar, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido profesor de CSH Naucalpan? ¿Cómo estás? Mi querido Alberto, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué llevados, de veras, no, hombre. No, pero eso para mí sería un honor, pero ya veo que no, pues es que ayer en la octava digital, pues ya ves cómo miran así a los SHs y todo, bueno, ni modos. No, 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 qué bárbaro. Ya mejor me Perdóname, quedo perdóname. calladito. Egresado orgullosamente de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Discúlpame, hermano, o sea, no me puedes acusar de eso. Pues más te vale, ¿eh? Porque si no, acá te anda linchando la raza, ¿eh? Soy más puma de lo que podrías imaginarte un día. Ah, eres así muy puma. Por familia, por actividad deportiva. Ahora sí que conmigo sí se aplicó esa famosa frase mexicana que me jodí la rodilla. Yo jugué un rato en las fuerzas básicas de Pumas, hasta la segunda división de Pumas, cuando me entró la idea de ser periodista, ¿no? Entonces ¿A, ya a poco eras pambolero, en serio? fui portero, me jugaba de portero. Jugaba de portero hasta la segunda división de Pumas, que es ya cuando tienes que decidir realmente si te vas a dedicar al fútbol o te vas a dedicar a una carrera, ¿no? Yo decidí por la carrera, al poco tiempo tuve la fortuna y el enorme honor de ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas del UNAM, ¿no? Y ahí seguí la carrera, ¿no? Pero sí fue una decisión que tuve que tomar al lado de mi señor padre, que en paz descanse, que pues muy de acuerdo no estuvo, pero pues ya, al final de cuentas por acá andamos. Pero sí, Pues y ya Jesús vi por familia. siguió la carrera, se cambió entonces de decisión y también creció la panza, pues ni modos, ¿qué se le va a hacer? Ajá, mira, el comal le dijo a la olla, ¿verdad? Oh, ¿Cómo no? buenos días, Alberto, me da gusto saludarte, qué bueno que estás aquí con nosotras y nosotros. Y- No, pues si yo nomás oyéndolos en el chisme, pues está bien, qué bueno. No, no me estaba refiriendo a los dos, Beto. Yo saludé a los dos, estaba refiriendo a los dos. Yo sé, mi querido Jesús. Ya ves, hay gente que amarra navajas, ¿eh? Cálmate, Esbelto, cálmate, Esbelto. Sí, Amarrando navajas. Cálmate, Rocky Balboa. Luego, Oye, mi querido Ya estamos Jesús, como en el Senado, mano, en donde resultaba que Monreal estaba compitiendo contra Monreal, o sea, dice. eso se llama oye, pues surrealismo. ese tema también tenemos que abordarlo porque vaya que si que ha generado, y uno va viendo más y más ahí personajes que van apareciendo a propósito de todo esto que sucedió en el Senado con Monreal, Armenta y demás, que se han dado con todo y hoy el presidente pues evadió la pregunta al respecto, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy el presidente de la República generó mucha polémica en la conferencia mañanera. Por supuesto, el tema de la prisión preventiva oficiosa, que vaya que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de diversas voces, incluso procedentes de la misma izquierda, que abiertamente han dicho que no están de acuerdo con esta medida, porque lejos de lo que ha argumentado el primer mandatario que castiga a los delincuentes de cuello blanco, pues basándonos en puros datos duros, la realidad es que se criminaliza la pobreza y la mayoría de la gente que está siendo afectada por la prisión preventiva oficiosa es gente de un estrato social bajo, gente que ha sido incluso, le han fabricado hasta delitos, los han señalado de una manera irregular por parte de los ministerios públicos y de los propios policías. Entonces, realmente es una medida, insisto, que voces de la izquierda han cuestionado que el gobierno federal intente mantenerla. Y sí, del tema de Monreal, a mí me queda claro, y el señalamiento que dice el presidente en el sentido de que un senador o un legislador puede votar una vez, pero no puede asegurar que el resto haga lo mismo, pues te muestra que aun cuando Monreal diga que no hay una fractura, por supuesto que la hay. Caray, todos los que estamos cubriendo, nosotros a través de esta gran reportera que es Yadira Rodríguez, lo que estaba sucediendo con Morena en ese momento, nos decía Yadira, Higinio Martínez llega y parte de su discurso con la bancada es, yo vengo prácticamente a Palacio Nacional, yo vengo a hacer el contacto con Palacio Nacional, yo vengo a hacer ese vínculo entre los grupos para que las cosas funcionen. Armenta lo que le contesta es, pues yo no conozco tanto al presidente, pero me siento capaz de llevarlo a cabo. Entonces estamos hablando de que la bancada de Morena en el Senado en su mayoría rechaza al hombre enviado por Palacio Nacional. O sea, no está rechazando a cualquiera, está rechazando a alguien que está hablando por el presidente de la República. O sea, de ese tamaño es lo complicado que va a ser la relación con Ricardo Monreal y la fractura al interior de Morena precisamente
en el Senado y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si ya estaba claro con la no presencia de las corcholatas en esta jornada anterior, en donde no fue Sheinbaum, no fue Augusto, sí anduvo por ahí placeando Marcelo Ebrard, pues me parece que después de lo que vimos hace unos días, está más que claro que este último tramo del gobierno de Andrés Manuel en el Senado de la República no va a ser nada fácil. Y caray, que el señor Ricardo Monreal de verdad le da clases de mafia al mismísimo Vito Corleone por la manera en cómo opera. O sea, yo les juro, perdón, que estaba seguro que Monreal perdía completamente con Higinio Martínez cuando José Narro declina, se me olvida del otro senador que también se hizo a un lado. Parecía que ya Monreal estaba en las últimas, le logra dar la vuelta, logra colocar a Armenta, pero no solamente eso. Después de que la oposición rechaza a Armenta, pensando uno que viene una nueva tormenta para Monreal, de repente la oposición empieza a votar por Monreal. Es algo de verdad, como dicen, surrealista completamente lo que estábamos viendo en el Senado de la República, pero también me parece que es un mensaje muy claro de que no va a ser sencillo, no va a ser fácil, y sobre todo que Monreal va a jugar sus fichas y va a vender pero muy caro su amor, ¿no? Eso me queda clarísimo, y sobre todo que es un mensaje también de que él va con Marcelo Ebrard Casaubon. O sea, si había algún tipo de duda, el hecho de que aparezcan los dos juntos, que los dos aparezcan abrazados, que Monreal se haya asistido, me queda claro que el grupo de Monreal, por lo menos en este momento, si ve una opción para colarse en el 2024 de alguna manera, es con Marcelo Ebrard Casaubon, ¿no? Dandy. Perdón, el micrófono lo tenía en silencio. ¿Y qué comentario les merece? Porque también me gustaría escucharte, Ernesto. A mí me llamó la atención la forma como respondió de bote pronto el presidente López Obrador cuando la compañera Claudia Guerrero de Reforma le preguntó sobre lo que ocurrió con Monreal. Lo primero que dijo el presidente así a bote pronto fue que cada quien es responsable de sus actos. Y esa frase a mí me quedó muy marcada, me llamó mucho la atención, porque se refería concretamente a Ricardo Monreal. Ya después echó un rollo, pues, pero eso a mí me llama la atención, porque me queda en claro, pues, que no está muy contento López Obrador con Ricardo Monreal y que ahora ya, con esto que ocurrió en el Senado de la República y ahora que el presidente lo dijo claramente, cada quien se hace responsable, tiene otra lectura. No sé cuál la tengas tú, Jesús. Sí, yo coincido plenamente. O sea, me parece que es otro episodio ya el que estamos viviendo en ese sentido, y sobre todo que el presidente de la República pues está también mostrando sus cartas. El presidente de la República también está mostrando sus cartas. El informe de ayer, si algo me queda claro, es que López Obrador goza de cabal salud. Eso es un hecho. Se le ve bastante fuerte, bastante sólido en su presencia, en su imagen. Mucha gente apostaba que iba a tener un desgaste físico, sobre todo por los problemas cardíacos, que no es ningún secreto, él tiene. Y me parece que en el último tramo de su gobierno sabe perfectamente que tiene que apretar todas las tuercas para que no se le vaya ni el tema de la sucesión, pero sobre todo también el propio gobierno, porque son 2 años en donde las andanadas van a estar durísimas por diversos frentes, incluso al mismo interior de Morena, en donde, vuelvo a lo mismo, Ricardo Monreal va a jugar un papel determinante, pero no solamente él, no hay que olvidar que hay intereses económicos también de Morena o en Morena que son más cercanos a la derecha en un momento dado, y que por supuesto la presencia de un hombre como Ebrard Casaubon, que representa más esa ideología o esa corriente, van a empezar también a moverse. Entonces, sí me parece que hoy el presidente en la conferencia mañanera comienza ya a delinear cómo va a ser esta relación y cómo van a ser los siguientes pasos en los que va a lanzar precisamente sus propias fichas, ¿no? Sí, pues fíjate, yo ahí tengo varios comentarios y ángulos que estaba mirando. Ayer entrevistamos a el senador César Cravioto a propósito de todo este desaguisado que dieron ahí en la Cámara de Senadores, y él reconoce, él dice, ¿para qué seguir ocultando que tenemos diferencias al interior? Dice, sí las tenemos, y bueno, el senador Monreal, conjuntamente con el senador Armenta, pues decidieron no unirse porque ya todos los precandidatos que estaban, pues ya todos se habían acordado pues que había una unidad, hacían unidad, pero pues Monreal pues le dijo a Armenta no. Y entonces Armenta se mantiene por fuera, Armenta termina quedando
y aunque no había el quórum, es decir, no tenía pues todo el equipo de Morena, todos los senadores estaban de acuerdo, a la hora que se hace la votación y que obtiene la mayoría, eh, entonces todo el bloque de Morena dice, bueno, pues no estamos tan de acuerdo en que sea Armenta, pero pues es el que ganó, así que vamos a apoyar todos, vamos a votar por Armenta. Ese es el criterio y la decisión de por qué votan todos, porque había algunos que ya no querían respaldarlo, incluso, bueno, eso no lo dijo Cravioto, eso me lo dijo otro senador, pero dice es que habíamos un grupo que no queríamos apoyar eso fue off the record sin cámara, pero dice, incluso estábamos dispuestas y dispuestos a lo mejor apoyar a otro, aunque no fuera de Morena. Pero finalmente se tomó la decisión de darle el voto a Armenta y que se mantuviera de Morena con muchas reticencias. El golpe estaba dado y bueno, ahí se notó la falta de pericia de Olga Sánchez Cordero también, que en principio pues estaba para contrarrestar un poco ahí. Pero yo quisiera detenerme también en otros actores que de pronto han estado apareciendo. Uno, pues Armenta, que es pues la persona, senador muy, muy cercano a Mario Marín, al Ogober precioso, y que tiene pues una historia tremenda, Alejandro Armenta, y que es una pesadilla ahora para Morena, que él va a presidir la mesa ahí en la Cámara de Senadores. Además hay otro tipo de discurso, porque no hay que olvidar que Monreal pues está muy articulado también con Marcelo Ebrard. Y digamos que hay otro peón de Marcelo Ebrard y el peón de Ricardo Monreal, que es Armenta, y el peón de Marcelo Ebrard, que es chico Gibran, y que lo vi en algún videíto que estaba circulando de la mesa que tuvo recientemente con Leo Zuckerman. Y esto es lo que dijo, y me parece que ahí hay que leer varias cosas que me parece que, pues sí, las fichas, el tablero se está moviendo mucho. Vamos a escuchar lo que dijo Gibran, que pues prácticamente tiene un vínculo muy estrecho con Marcelo Ebrard y con Ricardo Monreal, precisamente. Vamos a escuchar. Está un poco inflada la aprobación del presidente, ¿no? Encol ha mostrado un sesgo sistemático a favor de Morena. Para Encol ganaba Laura Padierna por 30 puntos, perdió por 12. Para Encol ganaba Marina Vitela por 7 puntos, perdió por 12. Sí. Encol tiene un sesgo sistemático a favor de Morena y es una de las encuestadoras contratadas por la dirigencia, que son muchas. Entonces tengo que decir que Andrés Manuel, en términos de aprobación, es un presidente normal. Esto enfurece mucho a mis compañeros de partido de Morena que lo diga. Por ejemplo, que Carlos Alarraqui decía, es que el 50% de la gente lo ama. No lo ama, lo aprueba. Como 55, 57 si atendemos a las encuestas de Alejandro Moreno, 62 si atendemos al agregado de Oráculos. La desaprobación creo que está subestimada y en la encuesta de Buendía y Márquez aparece muy claramente. La gente no declara una gran desaprobación, pero cuando se hace la evaluación con emoticones, ese es pues la desaprobación sería más o menos del 44%. Entonces, creo que eso es importante y que quizá no declararlo como desaprobación responde a la cultura presidencialista que mencionaba Paula. Andrés Manuel recibió un incendio. Aseguró que iba a apagar el incendio. No lo apagó. En algunos casos ni siquiera lo controló, ¿no? Entonces, más que nada, creo que la función de la mañanera es esa de reafirmar creencias de un núcleo duro. Pero no creo que proteja el nada contra esta erosión que ha habido, de la autoridad moral del presidente, a quien según esta encuesta de Buendía cada vez se percibe como una persona con una relación más problemática con la verdad, por decirlo amablemente. Ya ni las promesas, que son básicamente una carta política que solo vale si uno cree que el que promete está diciendo la verdad, ni la presunción de resultados que hay en vísperas del informe presidencial, tendrán ya el impacto que tenían antes. Entonces, los dirigentes populistas resultan democratizadores, en efecto, porque movilizan a grandes segmentos del pueblo en pos de causas. Parece que López Obrador, más que ser ese gran dirigente popular, tenía ganas de ser un gran locutor y se ha convertido en eso, en el gran locutor de un público fiel. Y hemos tenido en este país grandes locutores, pero esos no transforman realidades.
A ver, vamos a ver la siguiente hora en Twitter, a ver cómo tratan a Gibran, sobre todo sus compañeros de partido. ¿Qué cosa? Un último comentario, Paula. No, bueno, ya, con esa bomba. Con esa bomba, qué barbaridad. Bueno, pues eso es lo que se terminan convirtiendo los chavos. De pronto lo hemos visto con otros también que estuvieron en el 132, que terminan con una metamorfosis tremenda, tremenda, y mira para quién terminan trabajando. Es una barbaridad. Pero ¿qué decir al respecto ahí, Jesús Escobar? Mira, a mí primero me queda claro que efectivamente, como dices, es lamentable, muy lamentable, la poca congruencia que ha tenido Gibran Ramírez durante toda su trayectoria. Desde un principio, cuando lo presentaban como una voz de izquierda y que él de repente comenzó a definirse como un filósofo, desde ahí me parece que el joven perdió digo joven entre comillas, porque ya no es ningún niño, perdió cualquier apego a la realidad. De repente empezó a caer en situaciones en donde creía que lo que él decía o él pensaba era la verdad absoluta. Y poco a poco ha ido cambiando, pero no de una manera que uno pensaría, pues a lo mejor estoy equivocado y me argumentas algo y entonces cambio mi forma de pensar. No, ha ido cambiando por un interés que es el poder, que es lo mediático y que es el dinero. Así de sencillo. Yo no me imagino a Gibran Ramírez, sinceramente, antes de 2018, decir lo que dijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y no por convicción, no por convicción, sino porque sabía que sus intereses lo llevaban a pegarse a lo que estaba sucediendo en ese momento en Morena. Uno de una u otra manera conoce a gente muy cercana a este círculo de los que mencionabas, mi querido Ernesto, del movimiento 132, de Gibran Ramírez, otro tipo de personajes que andan por ahí. Y conociéndolos y conociéndolas a muchos y a muchos de ellos, a muchos y a muchas, descubres precisamente ese amor, pero no a la ideología, no a las convicciones, sino al dinero, y cómo modifican su comportamiento y su forma de pensar. Ahora, es muy maniqueo lo que él dice, extremadamente maniqueo, porque hay un factor que deja de lado y que es determinante para tratar de entender este tema de las encuestas y de la aprobación, y se llama legitimidad, que es fundamental. Hacemos a un lado, si quieren, Enrique Peña Nieto, que en este momento, en su cuarto año de gobierno, estaba en el suelo, después de lo sucedido con Ayotzinapa y demás. Lo podemos hacer a un lado. Efectivamente, si hacemos un recuento histórico, nos vamos a topar con que los números de Fox, de Calderón, e incluso de Carlos Salinas de Gortari, eran hasta cierto punto similares a los de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay un factor ahí que Gibran Ramírez no dice, y tampoco dice Leo Zuckerman, y tampoco dice Paula, que son, uno, la legitimidad con la que llega Andrés Manuel López Obrador, que es muy superior, por supuesto, a la de Felipe Calderón Hinojosa y a la de Carlos Salinas de Gortari. Dos, el caso de los medios de comunicación hegemónicos y corporativos. Por favor, las campañas a favor de los gobiernos de Vicente Fox, de Carlos Salinas, de Felipe Calderón, eran brutales, brutales. Todo el tiempo que escuchaba los spots en donde te hablaban de lo buen gobierno que eran, las televisoras construían precisamente esa imagen del presidente carismático, ranchero, Pancho Villa en el siglo XX, en el caso del siglo XXI ya de Vicente Fox Quesada, el caso de Felipe Calderón, con todos los medios detrás, precisamente respaldando su atrocidad, su guerra brutal, sanguinaria, ni qué hablar de Carlos Salinas de Gortari, que lo estaban pintando ya como el hombre que iba a llevar a México al primer mundo. Es decir, a lo que voy con esto es que los medios de comunicación corporativos fomentaron y sustentaron esa imagen, a diferencia de López Obrador, que los tiene en contra. Muchos de los intereses que respaldaron a Calderón, que respaldaron a Fox, que respaldaron a Salinas, están en contra del propio Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que es una medición que se deja de lado por parte de este tipo de analistas o de opinadores, cuando se habla simple y llanamente de números y no se ve qué hay más allá del 55 o 60% de los mismos. No, con esto no quiero decir que no haya gente que haya cambiado su opinión respecto a Andrés Manuel, o que simple y llanamente piense ya distinto, o que cuestione decisiones de su gobierno. Pero me queda claro que es muy diferente el fenómeno Andrés Manuel López Obrador al de Calderón, al de Salinas, al de Fox, ¿no? Me parece que está totalmente desvirtuada la opinión que da en este marco con estos números el propio Gibran Ramírez. Y terminar diciendo que López Obrador es un locutor, literal, pues es una ofensa para los que sí nos hemos dedicado a la locución de entrada, que te minimicen así. Pero aparte de todo, pues me parece que demuestra solamente un sesgo de un comentario hecho con el estómago, un comentario hecho para mostrar un desprecio a la figura de un movimiento a la cual tú
impulsaste, en la cual tú te colgaste para ser alguien y sobre todo que supuestamente tienes el conocimiento para entender un fenómeno mediático a diferencia de un trabajo de locución. Entonces sí me parece que Gibran Ramírez, pues lo único que viene a demostrar es la forma como opera el monrealismo, ¿no? Cómo opera precisamente este grupo que no está en el grupo en el poder de Morena, que se siente desplazado y que a raíz de esto lleva a cabo acciones o declaraciones que pues los pintan de cuerpo entero. No sé qué le pasó a Gibran, de veras, en pocos meses se transformó. Pero en fin, pues ya, ahora sí que como bien dijo el presidente López Obrador, que cada quien se haga responsable de sus actos. Yo leo también una especie de provocación, una forma como de acelerar procesos. Ni siquiera pensarían en una especie de revancha, en el caso de Gibran, que aprovecha ese foro y que le da armas a personajes como Leo Zuckerman, pues que nada más está esperando que se la pongan ahí para él agregar su dosis de odio, y con datos que, como tú bien dices, Jesús, pues están fuera de contexto. A ver, el caso de Carlos Salinas de Gortari, su encuestador de cabecera fue Ulises Beltrán, que es como el papá de los encuestadores ahorita que están en boga, y la metodología que se utilizaba en ese entonces, pues se ha transformado mucho, de veras, porque en aquel entonces era muy fácil esconder la forma como hacían las encuestas. Ahora ya no es tan sencillo. Pero bueno, además toda la parafernalia de la construcción de un país como lo consiguió Carlos Salinas de Gortari, nada más recordar cómo eran los spots de solidaridad y todo lo que ocurría alrededor de Salinas, como para entender que efectivamente había una especie de embrujamiento por parte de muchas personas que se rompió. Ahora sí que les llegó su medianoche, se rompió el encanto con la irrupción a medianoche del EZLN el 1 de enero de 1994. Una provocación, esa tesis también puede funcionar para Ricardo Monreal. ¿Qué estaría buscando? ¿Para dónde va? ¿Para dónde ves tú en adelante lo que sigue por Jesús? Porque ya empieza prácticamente, se enfila todavía con más velocidad la carrera por la candidatura presidencial de Morena. ¿Tú cómo ves? ¿Se va a intensificar la batalla, la guerra? ¿Monreal está mostrando más el colmillo? ¿Le pueden dar un estate quieto? ¿Cómo lo ves? Fíjate que el día que fue todo esto del Senado, entrevisté a un joven periodista, director de Rompeviento, por cierto, y hacía una mención que coincido plenamente. Y coincido, Monreal no va a ir a ningún lado. Monreal no va a romper con Morena. Monreal necesita Morena, es su foro en muchos sentidos. Y es un foro en donde puedo opinar. ¿A dónde va a ir Monreal? ¿Al PRI? O sea, el PRI ya tiene alito para desprestigiarse solo. El PAN, por supuesto, no lo va a recibir, aunque Xóchitl Gálvez gritara a los cuatro vientos que ya se iba a ir con ellos. El PRD es un cascarón, lo mismo que Movimiento Ciudadano, que poco a poco ha ido creciendo, pero no garantiza absolutamente nada. Es decir, Ricardo Monreal necesita estar en Morena y sabe que su fortaleza es operar al interior de Morena por esa cercanía que tiene con Marcelo Ebrard Casaubon. Lo que me queda claro es hacia dónde va Monreal, y Monreal va a convertirse una de dos, en un obstáculo para aquel que resulte candidato o candidata, sí o sí, y va a vender sus fichas. Es decir, yo valgo 10% y ese 10% a cambio de ese 10%, a cambio de quedarme quieto, a cambio de no generarte conflicto en entidades en donde yo entiendo y yo puedo influir, pues quiero tal secretaría, o quiero tantos senadores, o quiero tantas alcaldías, o incluso, en un momento dado, quiero la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Porque no olvidemos que Ricardo Monreal se quedó prendido con lo que pasó en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, de antemano cuando lo hicieron a un lado en la elección de candidatos a alcaldes, pero también cuando el propio Andrés Manuel López Obrador, de una u otra manera, decidió que fuera Claudia Sheinbaum la candidata a la jefatura de gobierno. Entonces me parece que la Ciudad de México para Ricardo Monreal es una especie de orgullo político, es una especie de revancha política con Sheinbaum Parda y con el propio Martí Batres, porque no olvidemos que ahí también está el tema Martí Batres, con quien Monreal tuvo muchísimos enfrentamientos cuando ambos estaban en el Senado de la República, y Monreal quiere influir en un escenario en donde Batres también tiene, por supuesto, sus intereses. Eso en el primer plano. Y en el segundo plano, me queda claro que Ricardo Monreal está preparado para recibir un estate quieto. ¿Cómo va a ser ese estate quieto? Es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo puede llevar a cabo una operación el presidente de la República? Porque tiene que ser Andrés Manuel López Obrador el que lleva a cabo una acción de esa naturaleza para poder controlar y sobre todo
recordarle a Ricardo Monreal quién es el que realmente tiene el poder al interior y al exterior del partido Morena. ¿Cuál será el papel también de Marcelo Ebrard Casaubon? O sea, Marcelo Ebrard Casaubon de verdad va a arriesgar todas sus fichas con Andrés Manuel López Obrador o su cercanía con el presidente para mantener una relación con Ricardo Monreal. Ese es otro factor que me queda pensando, sobre todo porque Ebrard ha logrado ya una cercanía que le permite que lo coloquen en el mismo lugar que Sheinbaum o que Adán Augusto. Eso fue uno de los mensajes ayer en el informe. Los tres estaban en la primera fila, junto con Beatriz Gutiérrez Müller y bueno, con el impresentable Alejandro Gertz Manero, que caray, es de esas cosas que uno no entiende con la 4T, pero ahí estaban los tres, y no es la primera vez, ya vimos la otra fotografía enorme, por cierto, que se dio a conocer, en donde Andrés Manuel López Obrador está al lado una silla vacía, y atrás están Augusto, Sheinbaum y el propio Ebrard. Y un tercer factor que me parece que no podemos dejar de lado es lo que pasa en Zacatecas. Zacatecas, que es un verdadero infierno en materia de crimen organizado, gobernado por el hermano de Ricardo Monreal, bueno, gobernado entre comillas, y yo no sé qué tanto se pueda convertir también en un juego o en una disputa a raíz precisamente de las divisiones que estamos viendo, sobre todo por los señalamientos que se han dado ya de un presunto vínculo entre el gobernador de Zacatecas y uno de los grupos que están en disputa en esta entidad. Entonces sí me parece que Ricardo Monreal Ávila no vaya de Morena, va a querer que lo expulsen, porque como bien lo decía, sería, mi querido Ernesto, a él le conviene que lo expulsen, lo vuelves un mártir de la democracia, un mártir, un perseguido político, otro más, ¿no? Y un hombre que a final de cuentas se va porque pensó distinto, porque es lo que él ha vendido, que él es distinto, que él está fuera del establishment, que él está fuera del sistema, que él está fuera del juego de las corcholatas, que él es la izquierda pensante, congruente, no sé qué palabra utilizó realmente, cuando en realidad, pues, cuando el día que Ricardo Monreal sea de izquierda, pues ese día yo me vuelvo americanista, ¿no? Estos días de previos al informe, me parece que fueron días de Ebrard y de Monreal, y uno va viendo cómo se van colocando las piezas que está moviendo Marcelo Ebrard, por un lado, y por el otro, Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal, en la medida en la que más se fortalezca, pues más cara le va a vender el respaldo a Marcelo Ebrard en ese sentido. Yo estoy ahora sí convencido, antes tenía dudas, de que la presencia de Monreal en Morena va a garantizar y va a acelerar la fractura y el desquebrajamiento de Morena. Creo que es mucho más sano que ya no esté en Morena y que estén las cartas abiertas y que entonces cada quien decida a quién respalda y con quién se queda, porque les está haciendo una causa de destrozos tremenda, como ahorita esto de lograr imponer pues, a este otro peón que tiene con el senador Alejandro Armenta. Y estos papeles que juegan otros peoncitos más chiquitos como Gibran, pues verlo ahí en espacios, en medios de cadena nacional, con Leo Zuckerman, como decías Alberto, pues haciendo el juego, pues bueno, pues están, creo que esa serie de articulaciones que se están dando, yo hasta me quedo pensando en esta Estefanía Veloz y en Castú Arconada, que están ahí trabajando con Gibran, si ese es el posicionamiento que tienen, o se los están llevando también a estos, a Estefanía y a Castú también entre las patas, pues no sé, eso ya tendrán que asumir sus responsabilidades, pero desde un ángulo más amplio, pues también esto que te comentaba Jesús, la presencia de Santiago Nieto ya con respaldo a Marcelo Ebrard y Carla Humphrey, su esposa, consejera del INE, pues es muy, muy probable que ella sea la que sustituya a Lorenzo Córdoba para presidir el Instituto Nacional Electoral. Entonces, si tú vas viendo las piezas ahí, pues empieza a armar ahí una articulación importante. Creo que pues son pues las estrategias políticas y cada actor político pues tiene su derecho y como decía el presidente López Obrador, pues que cada quien se haga cargo pues de los movimientos que hace y de lo que dice y de lo que hace. No sé ahí también si tienen alguna valoración más que comentar, sino para pasar a los temas que íbamos a hablar en un inicio. Oye, fíjate que en ese punto, efectivamente, como bien señalas, yo creo que ya se está definiendo. Es decir, ya estamos cada día viendo más claro
quién va con quién. Sí. ¿Quién al interior de Morena va con quién? ¿Quién al exterior de Morena va con quién? Porque ahorita lo que enviabas, mi querido Beto, al chat que tenemos de la mesa, te das cuenta que la oposición no va a presentar nada, no tiene absolutamente nada. Y cada día que pasa se vuelve más desesperante para ellos la situación. Es decir, Claudio X González ha fracasado, pero contundentemente, como operador político empresarial. Es un fracaso Claudio X González, aunque él no lo quiera reconocer. Sus tweets, perdónenme, solamente demuestran a un personaje que no tiene ni idea de lo que está sucediendo en la política, que cree que con este discurso que no pasa de sus mesas de café en estos restaurantes que discriminan de Polanco, van a ganar una elección. No entienden de verdad, ahora sí voy a aplicar la máxima de que no entienden, y lo ves con los candidatos y candidatas que lanzan, que incluso ellos presentan. Algo que pasó, que parece chusco, pero no lo es, a mí me parece que demuestra incluso el nivel en el que se encuentra Acción Nacional. Arman todo un tinglado para presentar a Mauricio Vila como uno de sus gallos, ¿no? A la presidencia de la República, al gobernador de Querétaro, y Lili Telles se destapa. Lili Telles agarra el micrófono y dice, yo sí le puedo ganar a Claudia, es decir, ni siquiera tienen esa uniformidad de evento para decir, bueno, hoy vamos a presentar a este vato, mañana a lo mejor te presentamos a ti, o ya te presentamos a ti, ¿no? O sea, ya hay una lucha de egos de tal manera que ya se la creyeron algunos personajes de Acción Nacional. Gabriel Cuadri, que de verdad sí cree que puede ser candidato presidencial. O sea, ya no están jugando, ya están convencidos de que ellos pueden ser competitivos. Samuel García diciendo, de verdad vamos a ganar, aunque no nos crean, en 2 años vamos a ganar. Tengo el 2% de aceptación, pero vamos a ganar. O sea, la oposición no tiene nada. Hoy por hoy no tienen a nadie que pueda competir. Ya no hablemos solamente de Sheinbaum o de Ebrard, con el propio Adán Augusto. No tienen a nadie que se tope con Morena. Entonces me parece que ya vamos a comenzar a ver esta ubicación de grupos, incluso alrededor del PAN y del PRI, hacia Ebrard, hacia Sheinbaum o hacia el propio Adán Augusto, el secretario de Gobernación en un momento dado, que yo insisto y coincido con lo que hemos hablado, para mí es un asunto entre Ebrard y Sheinbaum, pero bueno, ahí el punto es que vamos a empezar a ver sobre todo un acercamiento de muchos de estos personajes con Ebrard Casaubon. A final de cuentas, Sheinbaum representa el obradorismo más fuerte, más duro, el personaje que muchos ubican, ¿no? Como la hija política de Andrés Manuel López Obrador, y Ebrard es un personaje que, aunque es muy cercano a López Obrador en su última parte de su trayectoria política, muy leal a López Obrador, dicen algunos, como Fabricio Mejía, que decía que es un hombre muy institucional, y que en una entrevista con Hernán Gómez en la Octava, Ebrard le dice que no se va a mover de Morena, aunque pierda, literalmente. Lo que me queda claro es que sí va a haber grupos al exterior que de una u otra manera van a apoyar a Ebrard en ese proceso. Van a incluso a moverse del PAN o del PRI para moverse hacia Ebrard. El tema con Ebrard es que tiene que toparse con dos poderes fácticos que no lo quieren, que son los banqueros, ojo con eso, y que son las armerías de Estados Unidos y políticos de Estados Unidos por el tema de la denuncia que hicieron. Entonces empiezan las fichas ya a moverse por todos lados, ahora sí que las verdaderas corcholatas empiezan a moverse por todos lados, y vamos a ver cómo el presidente de la República define quién puede ser la candidata o el candidato que garantice un proceso real de transición y sobre todo que le permita consolidar el obradorismo, que es lo que Andrés Manuel López Obrador ha estado una y otra vez pugnando. O de plano, el obradorismo solamente fueron 6 años y nos vamos a topar con otro rostro, tal vez sí, con algunas cuestiones similares, como pasó en la Ciudad de México, pero con una manera distinta de gobernar. Porque, insisto, esa encuesta que nos mandaste, Miguel Alberto, nos muestra, uno, que están inflando a un Luis Colosio que sinceramente ni baila bien el pobre muchacho, o sea, es gris, o sea, yo lo escucho hablar ahora que fue lo del Casino Royal, que le pidieron perdón a las víctimas, se nota tan falso el alcalde de Monterrey, tan falso, tan poco conocimiento, tan poca sensibilidad, demasiado drama para lo que realmente significa ese momento, en muchos sentidos, de parte de una autoridad, que el muchacho está siendo inflado por un grupo, pero no tiene los arrestos, la capacidad, la preparación para competir con verdaderos tiburones de la política como los tiene del otro lado. Bueno, esa encuesta es tan particular que creo que aparece hasta Eugenio Derbez por ahí, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Eugenio Derbez, Reforma lo metió dentro de los posibles precandidatos de la oposición. Hizo una especie de careo que es parte del método para medir las preferencias electorales e incluyeron a Eugenio Derbez como eventual candidato
de este movimiento bizarro Va por México, y bueno, evidentemente que le va muy mal, tiene 13%, casi igual que Luis Donaldo Colosio, pero y con eso ya para cerrar, yo con ese dato nada más apuntar a lo que tú decías, Jesús. La oposición está tan desesperada que hasta a Eugenio Derbez lo ven como su candidato. Imagínate nada más. Bueno, si incluyen a Margarita Zavala. Chiste, en pocas palabras, ¿no? Qué cosa, qué horrible, qué horrible. A ver, Alberto, hazle otra vez, por favor, güey. Ponlo a cuadro, Leonardo, ponlo a cuadro. No. Alberto, por favor, tenemos que dejarlo para la inmortalidad. ¿Qué pasó, Najarro? Pues casi para el turno de la palabra. No, pásalo, ponlo ahí, por favor, a cuadro. Para dar el turno a la palabra en esta mesa taquera, vamos a decir, pregúntame. Ponlo a cuadro, eso es, hombre, así se hace. Oigan, bueno, Leonardo, te estaba marcando porque te mandé la encuesta esta de la que estaba hablando Alberto para que la pusieras a cuadro. Pero nada más no me pelabas, pero si puedes ponerla a cuadro y luego ya al terminar la tabla esta, que regrese Alberto para que diciendo, pregúntenme. ¿Ya la tienes ahí? Eso, mero. Cristian, ¿puedes ponernos el monitor en grande, por favor, porque nos confunde así? Gracias. Pues esa es precisamente la encuesta de la que se estaba refiriendo a Alberto Nájar. Qué barbaridad los personajes que se llegan a poner ahí. En realidad, yo no sé ahí, Jesús, Alberto, pues realmente hasta terminan haciéndonos un favor el colocar este tipo de personajes. Pues yo lo primero que pienso es pues que sí sea uno de ellos el candidato o candidata, no estaría nada mal, ¿no? La pregunta es, supongamos, si no es uno de ellos, ¿quién? Ese es mi gran punto. O sea, si no es uno de, por ejemplo, si va Margarita Zavala, Margarita Zavala no gana ni a las canicas. Esa es la verdad. No tiene ni una estrategia de campaña. Lo ha demostrado. No es algo que uno opine por opinar. Margarita Zavala ha demostrado que en campaña política no es una candidata que prenda, no logra una empatía, no tiene un discurso, no genera interés mediático, incluso sus conceptos son muy, muy ambiguos, y cuando entra a debates fuertes, lamentablemente para ella, pues tiene como esposo a un presidente que fue un chacal, así de sencillo. Fue la cabeza de un estado criminal. Ahora con todo esto que se da a conocer acá, que ya se había dado a conocer, pero lo reitera Netflix con este documental, te consolida que fue un estado criminal, un estado en donde las mismas autoridades llevaban a cabo los delitos de niveles altísimos, como es el caso del secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas, en fin, ¿no? Y no puede disociarse de eso Margarita Zavala, aunque ella quiera. Entonces, no es una candidata que tenga las posibilidades reales de toparse ya en una elección seria. Por lo tanto, poner a Margarita Zavala en una situación de este tipo es entregarle la presidencia a Morena. Lo mismo pasa con Luis Colosio, pero mi gran pregunta es eso. ¿Quién? O sea, ahora están hablando, te digo, de Mauricio Vila, que sí, tal vez no está tan quemado, pero ojo, pues privatizó el agua en Querétaro, hay como carta de presentación nada más. Pues entonces, que metan ahí a Gibran y a Juanito, que acaba de aparecer también por ahí, lo vi a Juanito. No, Juanito, mira. Pues que pongan ahí un dueto ahí de Gibran con Juanito ahí, estaría bien. Está tan denostada la oposición por ellos mismos que hasta Juanito se da el lujo de querer debatir con el presidente de la República. Es decir, cierto que Juanito fue una creación del propio Andrés Manuel cuando estaba en el PRD, no lo podemos dejar de lado, pero eso es la oposición es Cuauhtémoc Blanco, la oposición es Juanito, la oposición es Samuel García, la oposición es Eugenio Derbez. De verdad, es un chiste, es una mala broma la oposición que tenemos en este momento, y qué pena, porque de verdad se requiere una oposición seria, una oposición que entienda, una oposición que debata, una oposición que discuta, una oposición que aporte. Ellos lo único que quieren es que le vaya mal al otro para sacar agua a su molino. Ese ha sido el discurso de Jesús Zambrano, de Marco Cortés. Caray, el PAN es manejado por el grupo de Acción Juvenil
de los 90, si no mal recuerdo, los 2000 de Acción Nacional, que está acusado de corrupción por todos lados, de ser unos juniors de la política. Ese es el grupo que maneja hoy por hoy Acción Nacional, totalmente superficial, banal, que no tiene conocimiento de lo que pasa en este país, que no tiene propuestas claras, que repite todo. Entonces, la verdad, Acción Nacional vive un momento complicadísimo, no tiene cuadros importantes, y el lado del PRI, bueno, el PRI, de verdad, yo al PRI ni siquiera lo meto mucho, pero ahí es para mí el punto. La oposición no tiene nada que ofrecer en este momento. Es dramática la situación de la oposición y por eso es que se inclinan por un empresario como Claudio X, por los grupos de poder que buscan denostar al presidente de la República con golpes blandos y que a final de cuentas no les ha resultado como ellos esperaban. Y no les ha resultado porque no han entendido lo que mencionábamos hace un momento. La gran fortaleza de López Obrador, te puede caer bien, te puede caer mal, es la legitimidad con la que llegó al poder. Lo respaldaron 30 millones de ciudadanos y ciudadanas, algo que no se había visto, que un candidato de oposición alcanzara esos niveles en una elección como la que fue del 2018. Ese reconocimiento por parte de sectores claves para Andrés Manuel López Obrador, sobre todo sectores olvidados por estos grupos, es lo que Andrés Manuel le da toda la legitimidad que logra, que tiene, que lo consolida. Y eso es lo que no alcanza a entender la oposición. Por eso sus discursos, sus narrativas, se quedan cortas. Cuando hablan de seguridad, el PAN hablando de seguridad, tienes a Genaro García Luna en la cárcel, hombre. O sea, Felipe Calderón hablando de qué si gobernó este país. Fox, ¿de qué? El PRI hablando de corrupción, Alito Moreno diciendo que son perseguidos políticos, o sea, que si los tocan a uno, los tocan a todos. Están totalmente ya fuera de guión los integrantes de la oposición. Entonces, de verdad, yo sí creo que va a pasar como cuando retomando las parábolas futbolísticas, va a pasar cuando un equipo lo están goleando, le están metiendo un 6-0, como a mis Pumas del Barcelona, y de repente el portero ya quiere ser delantero. Así de sencillo. Que todo el mundo va a querer ganar su juego, y lo peor es que va a entregar de una manera muy fácil la elección que sigue. Entonces nos vamos a centrar en que lo que pasa al interior de Morena es lo que va a definir la elección del 2024. El tema es que, perdón Ernesto, el tema es que sí puede ser que el portero quiera irse a meter goles en la desesperación y deje la portería abandonada, esa es una opción, pero también hay algunos casos en los cuales el equipo que va perdiendo por goleada se pone a soltar patadas y hachazos. Bien. Y lo acabamos de ver ahí en esa desesperación en Argentina con ese intento de magnicidio, toda proporción guardada, por supuesto, pero aquí en México hay grupos que han estado clamando por pasar a la violencia y me parece eso también de mucho riesgo. Si tenemos este tipo de escenarios de caricatura como incluir a Eugenio Derbez o incluir a Margarita Zavala en las encuestas, tratar de crear un candidato como Luis Donaldo Colosio Riojas, y esto evidentemente que va a funcionar muy bien para los memes, pero en términos electorales tiene muy poco progreso, como ellos mismos reconocen con sus números. El tema es que hay grupos, personajes que están ya muy desesperados y pueden pasar de las palabras y del chiste y a los hechos, y eso me parece peligroso, ¿no? ¿Cómo ves tú, Jesús? Totalmente. Una corrección nada más. Me refería a Mauricio Curi de Querétaro, es el gobernador de Querétaro. Mauricio Vila, si no recuerdo mal, ¿no? Efectivamente. Para mí ese es el gran riesgo en realidad. Ya fuera de toda la discusión, la derecha peligrosa no es la de las carpas en el Zócalo. No es Gilberto Lozano con Frena, no es Eduardo España con sus tweets, no es Eugenio Derbez con los pseudoambientalistas. No, la verdadera derecha peligrosa es la que tiene poder, es la que tiene minas, es la que tiene televisoras, es la que tiene, por supuesto, intereses bancarios, es la que tiene intereses militares. Esa es la derecha que puede generarte un problema serio. Y coincido contigo, querido Alberto. Ya en un momento de desesperación, en un momento en el que ellos sientan que no van a recuperar el poder como ellos quieren y que sus intereses se van a ver trastocados de manera continua, sí son capaces de llevar a cabo una acción, y lo hemos dicho en otras ocasiones en este mismo espacio, sí son capaces de llevar a cabo una acción en contra precisamente del actual mandatario o en contra de aquel o aquella que fuera su sucesor en una contienda presidencial. O sea, sí la derecha acecha, la derecha sí es peligrosa,
la derecha con poder sí es capaz de tomar esas decisiones, y lo vemos no solamente en México, lo vimos efectivamente en Argentina, lo vimos en Bolivia con Evo Morales, lo vimos en Perú, lo estamos viendo en Perú, en pocas palabras. Es decir, sí son grupos de poder que no ceden, y eso fue parte también de lo que pasó en el 2018. Es decir, Andrés Manuel López Obrador llega al poder con un gran impulso, un impulso de la sociedad, pero no le alcanza para romper tampoco con esas ligas, con estos grupos de derecha. No le alcanza tampoco para poder de una u otra manera acabar con muchos de los intereses que están ahí y con muchos de los poderes fácticos que están ahí y que juegan un papel determinante. Entonces sí me parece que habrá que estar muy pendientes de esta postura por parte de empresarios, sobre todo, y también se ha dicho una y otra vez de lo que sucede al interior de nuestras Fuerzas Armadas, porque sí hay un clima que poco a poco se ha ido enrareciendo precisamente ante la falta de resultados en la creación de candidatos o candidatas que pudieran ser una alternativa real para disputarle el poder a Morena en el 2024. Entonces, sí entramos a una etapa, a un tramo de los 2 últimos años de Andrés Manuel López Obrador, en donde habrá que estar muy atentos desde el tema de la narrativa, por supuesto, al tema de las acciones, de una u otra manera, porque, ojo, también no podemos dejar de lado las discusiones de fondo que se están llevando a cabo. El tema del litio, por ejemplo, es un tema que genera mucha incomodidad y mucha molestia, no solamente en México, sino más allá de nuestras fronteras. El tema del crimen organizado es tomado como pretexto para querer intervenir en este país por parte de aquellos que son los mismos que lo fomentan. Y podemos ir revisando una y otra. El tema, por supuesto, de la economía. A mí me llama mucho la atención que sí, estamos entrando en una fase de crisis económica a nivel mundial desde la pandemia a la fecha. Pero lo decíamos el otro día, lo decía incluso, me parece, si no corríjanme, Violeta, que es la experta, estamos en un escenario. Creo que ya estamos. ¿Ya regresamos? ¿Ya, Sí, Cristian? ya estamos, sí. Es que todavía lo Adelante, veo Jesús. en Perdón, YouTube. se nos fue, otra vez Ya, tuvimos ya. Nos intermitencias están en la conexión. censurando, ¿no? ¿Ya ves cómo la derecha sí juega? No, lo que concluye es eso, que a final de cuentas sí estamos en un escenario en donde habrá que cuidar mucho eso de la narrativa, habrá que cuidar mucho la discusión sobre el litio, sobre la reforma eléctrica, porque dentro de esa narrativa sí se va a seguir, por supuesto, se va a seguir impulsando esta idea, este concepto de que si López Obrador se quiere reelegir, de que si López Obrador se quiere quedar más tiempo, de que si López Obrador es un peligro para México. Y reitero, por supuesto que hay muchas cosas que debatir y cuestionar con el gobierno federal en muchas de las políticas, claro, pero hay que debatirlas y hay que cuestionarlas y no caer en un golpeteo disfrazado, por ejemplo, de un interés para el beneficio de ellos. Cuando en realidad, caray, creo que otro de los ejemplos grandes de cómo se encuentra la oposición, pues es Enrique de la Madrid, un hombre que cree que por el simple hecho de tener un apellido muy denostado, por cierto, ¿no? Pues puede competir, ¿no? O puede buscar, y habla de desigualdad cuando fue su papi, el que pues empezó con todo este tema de la desigualdad en el país, ¿no? Entonces, me parece que es ahí donde tenemos que estar muy atentos, muy, pero muy atentos, porque sí viene una campañita y viene una andanada en donde se va a poner de verdad muy complicado y donde la derecha como tal, esa derecha fuerte, férrea, rancia, sí es capaz de llevar a cabo acciones más grandes. Sí, tremendo, tremendo lo que sucedió en Argentina a Cristina Kirchner. Vamos a ver qué arrojan esas investigaciones. Jesús, ya por no dejar, porque lo hemos puesto en el programa, una valoración general que tengas del informe que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que a mí me parece, uno, retomo lo que en parte les mencionamos, uno se ve un presidente que goza de cabal salud, tanto política como física. Eso me queda claro. Andrés Manuel López Obrador llega con un muy buen respaldo popular a su 4 año de gobierno. Llega consolidado como líder al interior, por supuesto. Si de por sí ya lo era, me parece que llega todavía con las armas, con los arrestos más claros en lo que sucede al interior de Morena. Parte de lo que dijo el día de ayer, me parece que es un informe que ya veníamos escuchando de días anteriores, toca temas o trata de justificar o argumentar temas que le han generado en los últimos días cuestionamientos y críticas, como el de la Guardia Nacional, que se integra a la Sedena. Por supuesto, reitero el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero sí hay un punto que me parece que sí vale la pena destacar. Yo no creo que estemos hablando de un gobierno que haya podido romper completamente con la influencia del poder económico, no lo creo.
pero sí creo que es un gobierno que le ha dado un giro diferente a cómo se venía manejando la economía en México. Y tiene mucho que ver con el tema de los programas sociales y tiene que ver mucho con la atención a sectores que eso genera precisamente la molestia de los de la clase alta, que sí hay una intención y sí hay una búsqueda de beneficiar a los de la clase baja. Entonces me parece que eso es de lo más destacado que yo escuché del informe de Andrés Manuel López Obrador y concluyo con eso. Creo que Andrés Manuel llega a su último tramo cuando más se le necesita lúcido, cuando más se le necesita claro, cuando más se le necesita entero, llega con estas cualidades para cerrar un gobierno que te puede haber caído bien, te puede haber caído mal, podrá ser pro o contra López Obradorista, pero a mí sí me queda claro que México es uno antes del 2018 y uno después del 2018, sobre todo en un tema, la politización, si queremos llamarlo así, o la alfabetización política de una sociedad que de una u otra manera estaba alejada de lo que era todo esto y todo este tipo de discusiones. Dice Tomás Luna García, gracias Momentum por su profesionalismo y por sus colaboradores. Es muy bueno escuchar, informarse y hasta rebanar o regañar, no sé si se equivocó en la letra, con los que saben. Jesús Escobar es la pura verdad. Esa frase está buena. Pues, mi querido Jesús, te queremos agradecer muchísimo. Yo creo que a mí cuando veía este video, tengo que reconocer de Gibran, dije, caray, estas personas que luego están en una corriente y cuando no obtienen lo que querían, algún cargo o algo, me recuerda, Alberto, recordarás, pues toda esta gente que estaba con los zapatistas intelectuales, y que cuando la comandancia ya dejó de invitarlos a eventos o etcétera, entonces se convirtieron en antizapatistas. Pues aquí algo parecido. Creo que Gibran termina convirtiéndose en una versión como de Lili Telles intelectualizada, donde precisamente, como señalaban hace un rato, pues usó al presidente López Obrador y a su movimiento para adquirir un reflector importante y después pues termina diciendo las barbaridades que dice y entre balbuceo y el hígado, pues mire nada más todo lo que se puede provocar en una persona. En fin, mi querido Jesús Escobar, pues muchísimas gracias, gracias como siempre y ahí seguimos al habla. No, muchas gracias a ustedes y como siempre, era un placer. Lástima que no estuvo Héctor ni Violeta, porque bueno, Héctor ya le dio unos tacos por todos lados, pero yo nada, te voy a decir una cosa para concluir, y perdón el rollo. Yo después de escuchar a Gibran Ramírez, no veo ninguna diferencia. A lo mejor lo puede adornar más en cuestión de lenguaje, pero para mí en el fondo es un nivel de conceptos. Hablando de niveles, como los que expresó Laura Zapata. De ese nivel es lo que yo escuché de Gibran Ramírez. A ese nivel lo comparo. O sea, no, yo pensaría que no se rebaja tanto. A Gibran sí tiene un IQ pues mucho mayor que el de Laura Zapata. La verdad es que no. En el fondo, pues yo creo que Gibran tampoco es que yo lo conozco, le tengo aprecio, no sé qué le pasó. Honestamente, no sé qué le pasó. Yo sí creo que esto o fue una situación en la cual él decidió hablarlo así, con el hígado, como dice Ernesto, tratar de provocar algo. ¿Provocar qué? A lo mejor la expulsión, a lo mejor la definición, a lo mejor presionar a Morena, al presidente, no lo sé, pero es lamentable, desgraciadamente, que haya utilizado ese espacio y que se haya referido de esa manera a el presidente de la República, no porque yo quiera defender al presidente, sino porque la verdad es una mentira, la verdad que es una exageración, es una mentira, y de nuevo, con ese tipo de discursos no ayuda en nada. Y ya vemos lo que ha ocurrido en otros lugares del continente como para que sigamos todavía fomentando más el odio y dándole municiones a personajes que no les da la cabeza para otra cosa que odiar. Ese es el yo me refiero a la pobreza de argumentos, mi querido Alberto. Sí, a la ética, pobreza ¿no? de argumentos. O sea, no tanto el comparativo intelectual, sino es una pobreza de argumentos para referirte a un tema en específico. De acuerdo. No hay esos argumentos para referirte a un tema en específico. De acuerdo. No hay ese sustento para decirse es que por aquí, ¿no? De acuerdo. Sí, y además creo que es, sí, pues si fuese eso una estrategia, pues que se asesore a ver con quién, ¿no? Porque
pues esa estrategia no sé qué esperan que les dé. En fin, pues muchos ángulos, muchas miradas ahí. Pero bueno, Jesús, la gente agradece muchísimo, muy feliz de escucharte, de escucharles. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana, Jesús. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego, cuídate. Hasta Bye. luego.